México, después de que las autoridades dieran a conocer el repunte de los niveles de pobreza en 2 millones de personas, organizaciones civiles advierten que para los niños en esta condición, el único camino es el crimen organizado. Carlos del Valle, periodista NTN 24 en Ciudad de México, nos amplía la información. Carlos, una buena tarde. Hola Carlos, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues tú lo dices bien, pareciera que después del anuncio que ayer hicieron las autoridades de que la pobreza ha aumentado por lo menos en 2 millones de mexicanos que se han sumado a esta pobreza, los caminos empiezan a ser cada vez más estrechos para la población. Hoy NTN 24 habló con organizaciones civiles que atienden sobre todo a la niñez. Quisimos entender cómo impactaba en el desarrollo de los niños esta nueva cifra de que 2 millones de mexicanos se sumarían a la pobreza en México. Si bien es cierto que las autoridades están optimistas de que aunque se habla de 2 millones de mexicanos en la pobreza, las autoridades dicen que se debe a que han salido de la extrema pobreza para pasar a la pobreza. Sin embargo, como te decía Carlos, pues esto parece no ser muy buena noticia para quienes se encuentran en lo más bajo de la pobreza en México. Según organizaciones internacionales como World Vision México, que trabaja directamente con la infancia, poco tiene que ver esto con un ambiente optimista. Más bien hablan de familias desintegradas que a lo largo de los años no tendrán más opciones en México que el crimen organizado. Y de lo que están hablando estas organizaciones fundamentalmente de la falta de oportunidades y que el crimen organizado hoy sería prácticamente una de las pocas opciones que tendrían los más pobres en México. Platicamos hoy con la directora de World Vision México y empezó a explicarnos por dónde el problema de la falta de oportunidades en México tiene que ver con el crimen organizado. Esto es lo que nos dijo. Estos jóvenes son los que están generando hoy familias de adolescentes, padres adolescentes que vuelven a generar este círculo de la pobreza, ¿no? Son estos jóvenes que abandonan las escuelas, que abandonan las familias, que se van a trabajar, que migran, que se embarazan de forma muy temprana, que son el foco de las organizaciones delictivas que los atraen. Además hay que destacar que el informe sobre la pobreza dado a conocer por las autoridades mexicanas establece que los estados donde más hubo un incremento en la pobreza, en pobres en México, tiene que ver también con los estados donde la educación está teniendo un rezago importante. Estamos hablando de lugares como Guerrero, como Michoacán y por supuesto como Oaxaca, donde las opciones educativas para la infancia se han disminuido prácticamente a tasas de cero, como podría ser el caso de Guerrero y también el caso de Oaxaca. También platicamos con el responsable de la Red por la Protección de la Infancia en México, quien establece claramente que ante la falta de oportunidades a muy corto plazo, la infancia está perdiendo no solo esas oportunidades de crecimiento, sino oportunidades de integrarse a la sociedad mexicana. Así es como lo dijo. La capacidad de ingreso de las familias ha disminuido incluso hasta el 100%. Lo que hace 20 años compraban con cierto salario, ahora requieren 2 o 2.3 salarios para poderlo comprar. Entonces eso implica más gente de la casa trabajando, menos calidad de las cosas que se compran en la casa y obviamente esto afecta a niños y niñas. Carlos, según estas organizaciones, no basta con aceptar los niveles de pobreza y tener programas sociales que simplemente lleven ayuda a estas comunidades. Lo más importante es generar oportunidades para ellos, oportunidades que los alejen de opciones como el crimen organizado. Carlos, regresamos contigo al Centro Internacional de Noticias de NTN 24.